Los niños pueden ir con su maestro. Y los que no somos tan niños nos quedamos aquí para estudiar un poco la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver con nuestro futuro, con el futuro de la iglesia, pero que también tiene que ver con el presente de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia no me refiero a nuestra iglesia local, sino a la iglesia universal del Señor Jesús, ¿verdad? Es decir, que tiene que ver con todos los creyentes. Nuestro pasaje principal va a estar basado ahí en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 2, para que lo vayas teniendo allí a la mano, Daniel, capítulo 2, versos 31 al 45. Daniel, capítulo 2, versos 31 al 45. Tenlo allí a la mano. El tiempo, o mejor dicho, el pasaje que vamos a leer tiene que ver con la época en que el profeta Daniel estaba ya cautivo en Babilonia. Ya habían sido llevados, dicho sea de paso, Daniel fue llevado a Babilonia en la primera deportación, que fue más o menos en el 602 antes de Cristo. Y allí fue llevado junto con sus tres amigos, Misael, Azarías y Ananías, que conocemos mejor como Sadrach, Mesach y Abed-nego, y fueron llevados a las cortes babilónicas. Y viendo la preparación que tenían aquellos jóvenes que habían estudiado las Escrituras, fueron seleccionados para estar en la corte, y Daniel particularmente fue seleccionado para estar entre los que se conocía como los sabios de la corte. Los hechos que narramos, que vamos a leer, están basados en el tercer año del reinado del rey Nabucodonosor. Sé que al principio del capítulo dice que fue el segundo año, pero en Babilonia había la costumbre de que cuando un rey asumía el poder, el primer año no se contaba, porque era lo que se conocía como el año de su inauguración. Era el periodo en que el rey estaba en el comienzo de su reinado y se contaba a partir del segundo año. Por eso, aunque la palabra dice que era el segundo año, porque realmente lo era, porque ellos no contaban el año de inauguración, realmente ya él tenía 3 años. Era su tercer año en el poder, ¿bien?, contando el año de la inauguración. Y para darte el contexto de lo que vamos a leer, en este momento Daniel ya se ha consagrado como uno de los hombres sabios del reino. Recuerden que los babilonios creían en el horóscopo, en las estrellas, en los signos del zodíaco, en adivinos, un montón de cosas. Y Daniel fue seleccionado. Daniel no era ninguna de estas cosas, simplemente era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y es seleccionado por ser un hombre que tenía muchos conocimientos acerca de muchas áreas importantes. Siendo un muchacho, se estima que el profeta Daniel llegó a la corte del rey Nabucodonosor cuando tenía entre 15 y 17 años. Pero él y sus 3 amigos eran 3 amigos de familias ricas, con muy buena educación, y cuando se produce la deportación son llevados como esclavos a la corte del rey Nabucodonosor, y a Daniel se le da un lugar importante entre los sabios de la corte. Lo cierto es que dice la palabra, ya para tenerlo como contexto, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el sueño le turbó, pero el rey Nabucodonosor olvidó qué era lo que había soñado. Se despierta, y eso nos pasa a veces, muchas veces, ¿verdad? Tenemos un sueño y cuando nos despertamos, oye, soñé, pero no me acuerdo qué soñé. Y él, aparte de que soñó y se acordaba de que soñó, sabía que el sueño le había inquietado, le había turbado. Y él da la orden a todos los sabios del reino de que le digan el sueño y la interpretación. Y algunos lo intentaron, pero él dijo, no, tienen que darme el sueño y la interpretación, porque yo olvidé el sueño. Y dio la orden de que fueran ajusticiados todos los sabios del reino si no se le decía qué era lo que él había soñado y cuál era su interpretación. Por supuesto, entre los sabios del reino estaba Daniel. Daniel va en oración a buscar a Dios,
y le pide a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego que oren con él por esta situación, pidiéndole a Dios, Señor, revélanos, por favor, qué fue lo que soñó el rey y cuál es su interpretación, porque si no vamos a morir aquí en la corte. Y Dios, que es bueno y que es Dios todopoderoso, y que conocía el corazón de Daniel, y que sabía con qué propósito había llevado a Daniel a Babilonia, le concede lo que Daniel le ha pedido, y Dios le revela a Daniel el sueño del rey y le revela su interpretación. Dicho sea de paso, estas cosas sucedieron en las Escrituras, Dios trabajó de esa manera en esos tiempos, hoy en día Dios ya no trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque ya toda la revelación está aquí, en las Escrituras, ¿vale? La palabra de Dios nos dice claramente que ninguna profecía es de interpretación privada. Como he dicho otras veces, habrá muchos por ahí que se llaman apóstoles y profetas, muy bien, que ellos se llamen lo que quieran, pero hoy en día no hay, desde el punto de vista bíblico, ni apóstoles ni profetas. Está la palabra de Dios escrita por completo y la profecía que se habla es la que está escrita en las Escrituras, valga la redundancia. Bien, en este tiempo, pues Dios estaba revelando su palabra y utiliza al profeta Daniel en la corte, y Daniel le dice al Sadoc, oye, dile al rey que Dios, mejor dicho, me ha revelado el sueño y la interpretación, dile que yo le puedo ayudar. Y traen a Daniel delante del rey, el Sadoc, que era como decir el oficial que se encargaba de los ajusticiamientos, Sadoc no era un nombre, era un cargo, le dice al rey, rey, tengo a uno de los cautivos de Babilonia, a uno de los que traje de Judá, de los que trajimos de Judá, que dice que él puede interpretar el sueño. Y el rey le dice, bueno, que venga aquí. Y es allí donde comienza el pasaje que vamos a leer hoy, en el capítulo 2, versos 31 al 45. Fíjense lo que dice el profeta Daniel a partir del verso 31. Dirigiéndose al rey Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Veías una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Asustaba el aspecto de aquella imagen. Era muy grande, y mostraba una gloria tremenda aquella imagen. Verso 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, en sus pies de hierro y de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice el profeta Daniel. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Miren qué expresión usa Daniel. Una expresión que nosotros usamos para referirnos a Dios. Daniel usa la expresión rey de reyes. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, con todo su poder, en todo su imperio babilónico, había conquistado, este es el primer imperio que encontramos que conquista al mundo conocido para su época. Nabucodonosor gobernaba el mundo, y era una manera de referirse a aquel que gobernaba el mundo. Por eso Daniel se refiere a él como el rey de reyes. Le dice, tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, eres el rey de reyes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Todo lo que Nabucodonosor tenía provenía de la autoridad de Dios. Nada de lo que él tenía, de toda su majestad y todo su imperio, provenían de sus propias fuerzas. Dios se lo había dado, aunque él no era un hombre que buscaba a Dios.
Verso 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, a todos estos últimos de los que está hablando, los que están en los 10 dedos de la imagen, que son hierro con barro. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. A partir de esto, Nabucodonosor le da un lugar especial en la corte a Daniel. Daniel se convierte en el primer ministro. Solamente Nabucodonosor estaba por encima de él. Le pasó algo parecido a lo que le pasó a José en Egipto. Qué interesante que Dios usa a sus hombres de tal manera que los encumbra en situaciones de poder, usa a sus hijos de tal manera que los encumbre en situaciones de poder para que puedan ejercer influencia sobre otras personas, para que otras personas se acerquen a él. Lo cierto es que Daniel, Dios escucha su oración, Dios responde a su oración, y no solamente le da el sueño del rey Nabucodonosor, sino que le da la interpretación de aquel sueño. En este, si podemos poner la imagen, Álvaro, en este sueño Nabucodonosor vio aquella imagen. Era una imagen realmente asombrosa, y dice Daniel, al principio cuando le da la interpretación, le dice a Nabucodonosor: la cabeza de esta imagen te representa a ti, oh Rey de Reyes. Le dice Daniel a Nabucodonosor. Nabucodonosor reinó del 605 a.C. al 539. Eso fue lo que conocemos en la historia universal como el Imperio Babilónico. Fue un imperio esplendoroso, fue el primer imperio que gobernó al mundo como tal, y quien estuvo a la cabeza de ese imperio inicialmente fue el rey Nabucodonosor. Después, en el capítulo 5 del mismo libro de Daniel, vemos como el imperio babilónico cae en manos del rey Belsasar, un nieto de Nabucodonosor. Y luego, la siguiente parte de la imagen que ve Daniel, que vio el rey en su sueño y que Daniel le está revelando, es la parte de plata, pecho y brazos de plata. Y esa parte representa el siguiente imperio. Fíjense que, recuerden que una de las cosas que le dice Daniel es que después vino un imperio que era más débil que el suyo, pero ese imperio, a pesar de ser más débil, derrocó a aquel imperio tan poderoso. Y ese es el imperio medo-persa, que estuvo vigente desde el año 539 hasta el 331 antes de la era cristiana. ¿Vale? Luego vio que la imagen tenía vientre y muslos de bronce. Y esa representación, el tercer imperio, que es el que vino después del imperio medo-persa y que destruyó al imperio medo-persa, fue el imperio griego. ¿Quién estaba a la cabeza del imperio griego? Un hombre llamado Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿verdad? Y existió del 331 al 168 antes de la era cristiana. Luego vemos
las piernas de aquella imagen que eran de hierro. ¿Quién vino después del imperio griego? El imperio romano. Las piernas de hierro muy significativas. ¿Cómo fue el imperio romano? Un imperio muy rudo, ¿verdad? Muy fuerte. Un imperio que aplastó todo lo que encontró a su camino. Tuvo la fuerza de Nabucodonosor, pero no tuvo la grandeza de Nabucodonosor. Fue un imperio que a la final terminó desmenuzándose por su propia corrupción, pero que en sus inicios fue un imperio fuerte, muy fuerte. Del 168, digamos el floreciente, hasta el 476, que fue la época de la decadencia, el imperio romano. Y luego, Daniel ve que en la parte baja de la estatua está una parte que está formada, como una aleación allí, pero que no logra unirse por completo, que está formada de hierro y barro cocido. Y dice que es un reino que forma, o que está formado por otros 10 reinos menores, y que estarán unidos por alianzas humanas, y por eso no lograrán una unidad total. Muy bien, si entendemos, como lo dice en el versículo 42, desde el 41 dice, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, del último imperio, ¿vale? Algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Qué interesante que el último reino, que no conocemos aún, el último reino tiene características del cuarto reino, de ese imperio romano. Cuando usted estudia la profecía en profundidad, por completo, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Apocalipsis, se va a dar cuenta de que hay algo en común que tiene el cuarto imperio y el último imperio, el que está dividido en 10 reinos. Y es que ocupan geográficamente la misma región que ocupó el imperio romano. ¿Quién estaba hoy allí? Todos nosotros. Todos nosotros. Todo este territorio fue parte del imperio romano, ¿verdad? Hasta Asia Menor, todo ese espacio fue parte del imperio romano, fue conquistado por Roma. Y dice que va a ser un reino dividido. Así es como lo veía el profeta Daniel, como un reino dividido. Qué interesante que hoy en día existe una alianza llamada la Unión Europea, que aunque hoy en día tiene 26 países, hay una tendencia tremenda a que se desmorone, sobre todo hoy en día con el tema de la inmigración, de la moneda única. Hay un montón de países que están allí constantemente tambaleándose y emitiendo sus opiniones en el Parlamento Europeo diciendo no estamos de acuerdo con esto, queremos nuestras propias reglas de inmigración, queremos manejar nosotros nuestra propia moneda. Y está surgiendo allí una actitud anti-europea. Al final, si la profecía es cierta, como todas las profecías de la palabra se han cumplido, este reino o esta unión va a quedar conformada solo por 10 naciones. Y el resto se va a separar. ¿Bien? No sabemos cuándo va a suceder eso, pero sabemos que eso va a suceder. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desde el verso 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de estos últimos 10 de los que está hablando, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la expresión no con mano significa no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y Daniel le certifica, el sueño es verdadero y fiel su interpretación, es lo que tú soñaste. Y Nabucodonosor después le dice, sí, exactamente eso fue lo que yo soñé. Muy bien, mis hermanos. Cuando estudiamos la profecía, también encontramos que en el capítulo 9 del mismo libro de Daniel, no vamos a ir a leerla allí porque es bastante extenso, está la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde Daniel, llevado por el Señor en el Espíritu, ora a Dios y le pide, entendiendo que había leído en el libro del profeta Jeremías, que estaban determinadas 70 semanas para que Israel fuera deportado y a la semana y el regreso de su pueblo a la tierra. ¿Bien? Que estaban determinadas a partir del momento en que regresara el pueblo de Israel a la tierra, 70 semanas para que sucedan todas estas cosas que se mencionan con el último reino. Daniel fue, como dije, deportado aproximadamente en el 602 antes de Cristo, y Nabucodonosor definitivamente acabó con Israel, con la ciudad de Jerusalén, en el año 586 antes de Cristo. Quisiera que vengas conmigo a Lucas, capítulo 21, y vamos a leer los versos 20 al 24. Lucas 21, versos 20 al 24, dice, pero cuando viereis, aquí está hablando el Señor Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, de pago, de castigo. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre todo este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, miren la palabra hollada, pisoteada. Será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay varias expresiones allí interesantes de parte del Señor Jesús. Lo primero, por lo cual quiero citaros esta parte de la profecía en boca del Señor Jesús, es porque podemos ver a través de las Escrituras el cumplimiento histórico de esta profecía. La historia nos enseña, como nos enseña la Escritura, la historia siempre debe ir con la Escritura, no la Escritura con la historia. La Escritura es la palabra de Dios y es la que manda, ¿vale? La historia nos enseña, como también primeramente nos enseña la Escritura, que en el año 70 de la era cristiana, el emperador Tito y su padre Vespasiano entraron con las regiones romanas a Jerusalén para sofocar una revuelta, y Tito dijo, no soporto más a estos judíos, destruyan la ciudad. Y destruyeron el templo, destruyeron todas las casas de la ciudad, todas las sinagogas. Eso quedó como si hubiera pasado un gigante que pisó unas galletas, ¿vale? Destruida por completa la ciudad. Y todos sus habitantes fueron dispersos, lo que conocemos hoy en día como la diáspora. Ahora, el Señor Jesús al final de la profecía dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es esta expresión? Los tiempos de los gentiles. Mis hermanos, los tiempos de los gentiles, cuando estudiamos la teología, entendemos que se refieren a la época en que Israel dejó de estar por su pecado bajo la dirección de Dios. ¿Cuándo comienza el tiempo del gobierno de Dios? Cuando Dios los saca de Egipto, cuando ellos entran en la tierra prometida y comienza a gobernarles. Inicialmente dice la palabra que en columna de humo y en columna de fuego, luego a través de los jueces, ¿verdad? Vemos en el libro de los jueces cómo Dios gobernó a Israel a través de los jueces. Luego Israel pide reyes y Dios le concede que tengan reyes, y Nabucodonosor invade en el 586 y acaba con el reinado de los reyes de Israel y de Judá.
en ese preciso instante comienzan los tiempos de los gentiles. Desde que Nabucodonosor quita, por decirlo de alguna manera, por supuesto, dentro de la voluntad de Dios, la autoridad bajo la cual ellos estaban, y asume él, un hombre gentil, un hombre que no pertenecía al pueblo judío, asume él el ser el líder de Israel. Desde ese tiempo hasta hoy en día, todavía Israel no está obedeciendo a Dios, sino que ha estado viviendo bajo los preceptos de los gentiles. Un imperio tras otro. Terminó el Imperio Romano y los judíos siguieron dispersos. El 14 de mayo de 1948 se crea el Estado judío, ellos regresan a su tierra, como también está profetizado en las Escrituras, pero aún Israel sigue siendo una nación dentro de un conjunto de naciones que está sujeto a las normas entre las naciones. Israel no regresa a Israel creyéndole a Dios. Israel regresa a su tierra por un mandato de las Naciones Unidas para la creación de Israel, de la nación de Israel, ¿verdad? No regresa con un corazón rendido delante del Señor diciendo, sí, reconocemos a Jesús como el Mesías. No, Israel se forma como una nación más dentro del conjunto de naciones. Así que todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Pero cuando terminen los tiempos de los gentiles, nos enseña el Señor, según vemos en la profecía de Daniel, que vendrá un reino eterno. ¿Cuándo terminan los reinos de los gentiles? Bueno, la palabra de Dios nos dice que primero hay un evento que está por ocurrir. ¿Cuál es el evento profético más cercano que está por ocurrir? A ver. Cuando el Señor Jesús nos levante, ¿cómo llamamos eso? El rapto de la iglesia, ¿verdad? Dice que todo aquel que ha creído en Jesucristo para salvación, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos levantados con Él, nos encontraremos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Luego viene el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Donde el Señor va a juzgar nuestras obras mientras estuvimos en el cuerpo de Cristo, mientras fuimos cristianos, y se darán recompensa. No es para condenar a nadie. Todos los que van a estar allí son cristianos, son los que fueron levantados. La iglesia de Cristo, son los que van a estar en ese tribunal. Y es un tribunal para dar recompensas. El que no reciba recompensa no va a estar alguien allí reclamándole, sinvergüenza, irresponsable. No, simplemente no va a recibir recompensa. Unos recibirán recompensa, otros no. Pero todos serán salvos. Todos los que estén en el tribunal de Cristo van a ser salvos. Luego viene, como nos dice el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero en el cielo, pero en la tierra se va a producir un evento que nosotros no vamos a vivir, gracias al Señor, según nos dice la Escritura. Nosotros no vamos a vivir, que es el evento de los 7 años de la gran tribulación. En los 7 años de la gran tribulación se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? Va a ser el hombre que va a gobernar con mano de hierro al mundo, hasta que se produzca, en los 3 años y medio iniciales va a haber una supuesta paz. Va a firmar un pacto con los judíos. Bueno, la palabra nos dice que va a hacer un pacto con los judíos, pero en el original la palabra que se usa tiene más que ver como que les va a imponer un pacto a los judíos y va a cometer lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24:15 llama la abominación desoladora, que es que Él va a entrar en el templo de Israel, que va a ser reconstruido, un tercer templo, que todavía no lo vemos, pero va a ser reconstruido, y desde allí se va a sentar como si Él fuese Dios para regir al mundo. Y allí Israel se va a levantar y va a comenzar la guerra. ¿Vale? Hasta que se cumplan los 7 años de la gran tribulación. No podemos hablar de todo eso ahora. Lo cierto es que al terminar los 7 años de la gran tribulación, ¿qué va a pasar? ¿Quién viene? Viene el Señor Jesús, ¿verdad? Con sus legiones. Probablemente nosotros vengamos con Él allí también. Y dice que va a establecer un reino de 1000 años en la tierra y que va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Cuando el Señor Jesús venga, allí terminan los tiempos de los gentiles. Y ahí es donde Él va a establecer su reino y otra vez Israel va a ser gobernado directamente por Dios. Tú y yo, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar sirviéndole a Él, ya con cuerpos glorificados. No debemos confundir a Israel con la iglesia, ¿vale? Son dos cosas diferentes, son dos entes diferentes.
También es verdad que Israel va a recibir grandes bendiciones y que al final va a recibir bendiciones de las que está recibiendo la iglesia. Pero son dos entes diferentes, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué estoy llamando tu atención acerca de todas estas cosas en este mensaje? Número uno, porque la profecía es muy importante, necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero número dos, porque el Señor quiere que nosotros, conociendo estas cosas, tengamos una actitud muy particular. Antes de decirte eso, quiero que lo veas también en Daniel capítulo 9, verso 26. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, profecía cumplida, mas no por sí, ¿vale? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Es otra, desde otro verso, donde se habla de la misma destrucción del año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue destruida. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y Mateo 24, 1 y 2, que el capítulo 24 de Mateo completo es una profecía para Israel. Mucha gente se confunde, y ahí es donde vienen las malas interpretaciones, y que si la salvación es por fe o que si es por obras. No, la palabra enseña claramente que es por fe en Jesucristo, que es por la gracia de Jesús mediante la fe, ¿verdad? Pero mucha gente se pierde allí porque creen que esta profecía es para la iglesia. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Le dice el Señor Jesús. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se estaba refiriendo a lo que iba a pasar unos 30 y tantos años más adelante, cuando Tito y su padre entrarán a Jerusalén y acabaran con la ciudad. Muy bien, ¿cuál es la actitud que debe tener el cristiano? ¿Cuál es la actitud que debemos tener tú y yo? Los que sabemos a dónde vamos el día que muramos, porque hemos confiado en Jesucristo para salvación, no porque somos buenos. Nosotros vamos al cielo por los méritos de Cristo, no por méritos propios, ¿verdad? Porque nosotros pusimos nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Y la palabra de Dios dice que todo el que cree en Él, no que crea, que cree en Él, hablamos una vez, ¿verdad?, acerca del indicativo y el subjuntivo. Todo el que cree en Él, ¿qué pasa? ¿Tiene qué? ¿Tiene? Vida eterna, ¿vale? Tiene vida eterna. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, los versos 1 y 3, acerca de cuál debe ser la actitud del creyente en el tiempo de la espera. Mientras nosotros estamos aquí esperando que el Señor venga por nosotros, mientras estamos en este periodo de la gracia, ¿verdad?, cuando aún estamos en el tiempo de los gentiles. Primera de Juan 3, 1 al 3 dice, mirad, que por cierto es un pasaje que cantamos muchas veces, pero el tercer verso no lo cantamos. Miren lo que dice del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias al amor que Él mostró enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz en propiciación por nuestros pecados, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Dice Romanos 8, 14 y 15, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, ¿vale? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, dice el apóstol Pablo. Ahora miren lo que dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos traga a los cristianos. Por eso hoy en día hay tanta oposición en contra de los cristianos, porque el mundo no quiere a Jesús. Cada día el mundo rechaza más a Jesús. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora por carácter de adopción somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo para salvación. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, miren qué promesa, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Verso 3, y aquí está la actitud que Dios espera de los creyentes. Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Sabemos que nos vamos con Él y que seremos transformados, como dice la palabra, viviremos con cuerpos glorificados y seremos semejantes a Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa esto?
Que todo aquel que tiene esta esperanza en Jesús todos los días se ducha con agüita y jabón y huele bien y se perfuma. Eso está bien, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque si no podemos espantar a otras personas. Pero la causa por la cual el Señor se refiere a esto es purificarnos internamente. ¿Vale? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y yo digo, quien tiene esta esperanza debe vivir ¿en qué? Cuando el Señor dice que el que se purifica debe purificarse como Él, porque Él es puro, el que tiene esa esperanza, sabemos que vamos al cielo, tenemos esa esperanza, debemos vivir en santidad. Santidad, mis hermanos. El deseo de Dios es que mientras nosotros, tú y yo, estamos esperando ese día glorioso en que partamos con el Señor Jesús, ya sea que hayamos muerto y nos resucite, o que estemos vivos y ese día veamos todas las cosas y seamos levantados con Él, el deseo de Él es que tú y yo, los cristianos, los que sabemos a dónde vamos el día que muramos, estemos viviendo en santidad. ¡Qué palabra tan poderosa! Dios espera de nosotros que vivamos en santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado para Dios. Una persona que no practica el pecado. No quiere decir que no comete pecado, porque mientras estemos en este cuerpo mortal, nosotros pecamos. Pero que no es una persona que vive en el pecado, sino que está viviendo constantemente, deseando, buscando agradar a Dios y hacer su voluntad. Eso es vivir en santidad. Y eso es lo que el Señor está esperando de ti y de mí. La palabra de Dios nos enseña que Él nos rescató para que vivamos ¿para quién? ¿Para que vivamos para quién? Para Él. Él espera que nosotros vivamos para Él. Y su precepto para nosotros en vida mientras estamos aquí es que vivamos en santidad, apartados del pecado, obedeciéndole a Él, alcanzando a personas para Cristo, sirviendo a los hermanos, congregándonos, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que espera el Señor Jesús de ti y de mí. Segunda de Pedro, amén. Segunda de Pedro 3, 11 al 14. Lo dice desde otra perspectiva, pero al final llega a lo mismo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, aquí el apóstol Pedro también entra en profecía, ¿vale? Y dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿a quién está escribiéndole el apóstol? A la iglesia. Pero nosotros, la iglesia, que dice, esperamos según sus promesas, no que nos lo inventamos, sino según las promesas que están en las Escrituras, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es el lugar de la iglesia. Mis hermanos, de verdad que cuando uno se ve a sí mismo, bueno, voy a hablar por mí mismo, cuando yo me veo a mí mismo, un bicho feo, ¿vale? Pecador, desastroso, y veo la misericordia que Dios ha tenido de mí, que se manifiesta no solamente en el hecho de que el Señor Jesús perdonó mis pecados, me justificó. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de un montón de cosas que suceden cuando creímos en Jesucristo para salvación, todas buenas para nosotros. Pero además de eso, dice que Él tiene una morada especial para nosotros, que vamos a habitar en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Cuando yo veo que a un bicho insignificante como yo, Dios le ha dado tales bendiciones y lo ha incluido en su familia, la familia de la fe, y dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando yo veo todas estas cosas, yo no tengo más que agradecimiento para Él. Y yo lo que quiero es vivir para Él, quiero obedecerle a Él, quiero hacer su voluntad. Eso no quiere decir que no me equivoque, que algunas veces no haga lo que no debo, pero yo quiero en mi corazón hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios y no vivir practicando el pecado. Quiero que mi vida le honre a Él. Dice un coro que cantábamos hace muchos años, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí.
Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, miren el llamado del apóstol Pedro, qué belleza. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, esto que nos va a acontecer, que nos vamos con Él, procurad con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Será que cuando Él venga, si no somos hallados sin mancha e irreprensibles en paz, nos quedamos y perdimos la salvación? No, eso no lo dice la palabra. La palabra dice claramente que la vida es eterna. ¿Qué significa eterna? No tiene fin. Dice que el que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él, como dice la Escritura, por supuesto, que ha depositado su confianza en Jesucristo para salvación y le ha reconocido como su único y suficiente Salvador porque entiende que por su pecado el ser humano no es capaz de salvarse a sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. De hecho, hay una doctrina teológica que nos enseña dentro del estudio de la amartiología, que es el estudio del pecado, que nos enseña la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. El hombre necesita a Jesús. Jesús murió en la cruz, pagó el precio de nuestras culpas. Qué bendición poder saber dónde voy el día que muera. Yo no sé en qué situación te encuentras tú en esta mañana aquí. Pero yo quiero decirte que todas las cosas que dice este libro son verdad. Y la mayoría de las profecías que menciona este libro con respecto a Israel y a la iglesia son verdad. Y se han cumplido la mayoría de ellas. Perdón, no quise decir que la mayoría son verdad. Todas son verdad y que se han cumplido la mayoría. A veces el lenguaje lo traiciona a uno, ¿no? Todas son verdad y la mayoría se han cumplido. Y otras están por cumplirse. Nuestro pastor Freddy allá en La Roca dice que qué interesante que los noticieros de hoy son las profecías que están en las Escrituras. Y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios dice que Jesús vino a la tierra con un propósito. Y el propósito era el de morir en una cruz y pagar el precio de nuestras culpas. La palabra de Dios nos enseña que nuestro pecado hacía separación entre Él y nosotros. Porque Dios no habita en un lugar donde no hay santidad, o mejor dicho, no acepta que no vivamos en santidad para Él. Pero Jesús lo que hizo fue que murió en la cruz, llevó el precio, la carga de nuestros pecados, nos dio un perdón eterno. Y lo único que tú tienes que hacer ahora, si no has creído en Jesucristo para salvación, si no sabes a dónde vas el día que mueras, simple y llanamente es venir delante de Jesús y decirle, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, yo sé que tú perdonaste mis pecados, yo quiero que tú me des ese regalo de la vida eterna. Yo quiero tu perdón, yo lo acepto. Lo que quiere decir que cada uno de nosotros, porque eso fue hace 2000 años, cada uno de nosotros, cuando nació, estaba potencialmente perdonado. Lo único que hace falta es que nos apropiemos de ese perdón. ¿Y cómo nos apropiamos? Aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que yo quiero decirte a ti, si tú no sabes dónde vas el día que mueras, que hoy es el día en que puedes tomar esa decisión por Cristo y decirle, Señor, te acepto como mi Salvador, yo quiero ir contigo al cielo. Quisiera que oremos, yo voy a hacer una oración, no es un rezo, donde le voy a decir al Señor, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo lo hice muchos años. Pero si tú en esta mañana, estás claro acerca de que tú sabes que no vas al cielo, pero quieres ir al cielo, entonces haz esta oración conmigo y de corazón repítela y recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a orar, iglesia. Si has entendido esto con claridad, repite conmigo. Señor Jesús, entiendo que soy pecador. Entiendo que no puedo salvarme a mí mismo. Entiendo que tú pagaste el precio de mis culpas. Te doy las gracias por perdonar mis pecados. Dile, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna, la seguridad que cuando muera iré contigo. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Con los ojos cerrados, quisiera saber si hay alguna persona que en el día de hoy ha hecho esa oración con fe, no repitiéndola como un rezo, sino que entendió la necesidad que tiene de creer en Jesucristo para salvación y decidió creer en Jesucristo
y le dijo, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Si hay aquí alguna persona que hoy, en esta mañana, ha hecho esa oración, me gustaría que me lo manifiestes levantando tu mano. ¿Habrá alguna persona? Dios te bendiga, veo tu mano. ¿Habrá alguna otra persona que ha recibido a Jesucristo en esta mañana como su único y suficiente Salvador? Muy bien, veo tu mano, que Dios te bendiga. Señor, gracias por esta persona que ha levantado su mano, porque te ha creído, Señor. Tu palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias, Señor, por esta persona que hoy entendió su condición de pecadora y decidió venir a ti para aceptar el regalo de la vida eterna. Gracias por ese perdón que tú nos has dado a todos y a esta persona que hoy ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te pido que tú le des gozo, que le des paz, que le des alegría, que le des victoria, Señor, en su camino y sobre todo, Padre, que esta persona pueda tener una vida muy cercana contigo, buscándote cada día de su vida, disfrutando de tu palabra y de todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta mañana y venir con tremendo ánimo para alabar al Señor y para escuchar la palabra de Dios. Quisiera despedir la reunión para las personas que están conectadas vía online. Simplemente me queda agradecerte por haberte conectado en esta mañana con nosotros y solo quiero invitarte a que no te conformes con estar allí vía internet, sino que vengas y nos visites el jueves y el domingo, que estés aquí con la familia de la fe. Y si has creído en Jesucristo para salvación, escríbenos un correo y dinos, yo el domingo creí en Jesucristo para salvación, y así podemos contactarte. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte.